Sí, desgraciadamente la doctrina Parot, es decir, acoge el nombre del terrorista que en ese momento fue, digamos, visto su caso por el Tribunal Supremo en el 2006, y claro, se le plantea, digamos, una hipótesis y una solución, digamos, a los jueces, que es la misma que se les hubiera ocurrido a los ciudadanos. Es decir, les parecía inviable que una persona, tras 16 años de prisión, cuando había sido condenado a más de 4.800 años, quedara en libertad. Es decir, esa indignación que entonces tuvieron los jueces del Tribunal Supremo les llevaron evidentemente a interpretar las normas, es decir, lo que era el Código Penal del franquismo del año 73, es decir, donde desgraciadamente sí se podían acoger, digamos, a esa bonificación, a esa reducción de la condena. Lo interpretaron de una forma restrictiva en el sentido que evidentemente con el Código Penal actual que había en ese momento, el 95, y la modificación del 2003, hacía inviable el hecho de que pudiera salir a la cárcel antes de que cumpliera el máximo de la pena total a la que tenía que haber sido condenado, como mínimo que eran 30 años. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Código franquista, en este caso, del año 73, y es verdad, basado en el 43, no es que solamente viera que la esperanza de vida era igual de 50 o 60 años o que ese tipo de delitos no se cometían. No, lo que ocurre es que ese código contemplaba una pena capital que era la pena de muerte, es decir, una pena que con la llegada de la democracia evidentemente desaparece. ¿Qué es lo que ocurre? Ese Código Penal se queda cojo, no es modificado hasta el año 95 y posteriormente en el 2003 se amplía, pero la modificación importante se hace en el año 95. Y es esa modificación la que impide que todos los que son condenados posteriormente por delitos a más, digamos, por ejemplo, graves como son delitos de asesinato, de terrorismo, incluso narcotráfico, delitos de violación, puedan acogerse a esas reducciones y bonificaciones de condena. Es decir, pero lo que sí que está bien planteado es decir lo que la propia presentadora decía al principio, es decir, los ciudadanos lo entienden lo que es la doctrina Parot, igual que lo entendieron los jueces del Supremo en su momento, en el 2006. Es decir, que directamente dijeron que no era moralmente aceptable el que ningún ciudadano que había cometido asesinatos, que había sido condenado, además el señor Parot, a 4.800 años de cárcel, pudiera salir fuera. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos acogidos a un convenio de derechos humanos en el cual el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determina, lo hace en base a nuestra legislación y el propio convenio, es decir, una serie de artículos, el 5 y el 7 en el convenio y el 25 y el 9 de nuestra Constitución. Lo aplica restrictivamente en el sentido de que considera que evidentemente que no puede restringirse por muy criminal que nos parezca un acto a la hora de esos beneficios penitenciarios y hace una interpretación distinta que el Supremo. Los ciudadanos no lo entienden, la clase política no lo entiende, muchos jueces no lo entienden, no lo comparten, aunque desgraciadamente es una sentencia que, bueno, ahora discutiremos sobre ella, pero tenemos pocos visos de no acatarla, sobre todo después de la decisión de la propia Audiencia Nacional y la Fiscalía del Estado la semana pasada. El problema que hay aquí es que la irretroactividad de las sanciones viene no solamente en el 25 de la Constitución, con los derechos fundamentales, viene en el 9 del título preliminar, que eso es lo que ha interpretado el Tribunal Europeo. ¿Cuál es el problema realmente de fondo? No es que haya habido un juez español, como es verdad, que se ha dicho en muchísimas tertulias, y es una rumorología que se ha extendido, que o bien ha hecho dejación de funciones o ha ido, digamos, de alguna forma convenciendo, dando un parecer distinto a los 17 jueces que conforman ese tribunal. Es decir, yo, puestos a pensar que pueden transmitir influencia un juez colocado en un tribunal, creo que mucho más podría transmitir, por ejemplo, un Estado de Derecho que es parte, miembro, digamos, de la Unión Europea y que, por tanto, es un miembro a considerar, sobre todo cuando Gallardón, que es la primera sentencia, se tiene en julio de 2012, lo primero que manifiesta es que va a recurrir con todas las armas jurídicas del Estado y tal, lo cual a nosotros nos parece perfecto. Pero me refiero, no es de recibo traer el tema de que si ha habido un juez, digamos, que ha podido influenciar o no, porque mucho más puede influenciar un país. Yo creo que el problema de fondo no es ese. El problema de fondo es que realmente estaba acogido, desgraciadamente, con puntillas. Es decir, en el 2006 lo que ocurre es que los jueces del Tribunal Supremo, y yo les entiendo perfectamente y lo comparto, estaban absolutamente indignados con que una persona que había cometido que había cometido casi 80 asesinatos, de hecho las 21 víctimas de Hipercor, donde recordemos todos, desgraciadamente había hasta un bebé, es decir, esa persona, Henri Parot, era la que iba a quedar libre, tras 16 años, porque lo que establecía el Código Penal anterior, es decir, el del año 73, anterior al 95, es que podían, es decir, con 16 años de cárcel, si realmente se acogían a todos los beneficios penitenciarios, podrían estar en la calle. Realmente se rebelan los jueces ante esa hipótesis, pero fijémonos cómo cuando ha venido de vuelta esa sentencia, la Fiscalía del Estado, que depende jerárquicamente, no es que no haya puesto ningún impedimento, directamente ha instado a la Audiencia Nacional que lo pusiera en libertad. Y la propia Audiencia Nacional, directamente, también algo sin precedentes, al día siguiente esta mujer, es decir, la persona que había recurrido, la asesina etarra, porque lo es,
estaba en libertad. Es una cosa que ha sorprendido, sobre todo por un dato que no quiero que se pase por alto. Es decir, el propio Tribunal Supremo, que era quien había emitido esa sentencia de 2006 y era la que estaba en juego, había anunciado que el Pleno, la Sala Segunda, se iba a reunir el 12 de noviembre. Es decir, el 12 de noviembre había anunciado el Tribunal Supremo que se iba a reunir para decidir no solamente sobre este asunto, sino su criterio jurisprudencial, y la Audiencia Nacional, instada por la Fiscalía, directamente al día siguiente no solo pone en libertad a esta asesina etarra, sino que además lo que anuncia posteriormente, el día 28, es decir, el lunes pasado, lo que anuncia es que directamente va a aplicarlo a todos los casos de etarras y demás personas, porque también es verdad que hay otros asesinos que les se pueden beneficiar desgraciadamente de esta sentencia del Tribunal Europeo, que también les va a aplicar directamente eso. Es decir, una cosa que se ha sorprendido mucho al ciudadano, pudiendo entender los argumentos jurídicos, sobre todo es la celeridad en que se ha aplicado, porque otras veces contra sentencias parecidas no ha habido esta celeridad. Entonces, bueno, pues es una cosa que directamente ha sorprendido mucho a la sociedad. Quizás es lo que ha puesto la alarma en la calle, ¿no? El hecho de que ahora todos los terroristas o delincuentes de asesinatos múltiples o que tengan condenas puedan salir a la calle. Lo que pasa es que es importante lo que ha apuntado Mario, es decir, que afortunadamente esto tiene, digamos, un periodo, es decir, a partir de las condenas del año 95, esto ya no será aplicable. Es decir, que lo que pasa es que en el caso de Etarra la mayoría de los asesinatos y la mayoría de las tropelías que cometieron fueron anteriormente del 95, sobre todo esa época. Referencia a lo que ha comentado la compañera contertulia en este caso, que es la Audiencia Nacional, eso no está tan claro, y le digo por qué. La sentencia que más se puede parecer es una sentencia del año 91, que por cierto dictó quien era en su momento Tomás y Valiente, luego asesinado por ETA. Y en este sentido, porque lo tuvo que ver el Constitucional, porque la Audiencia Nacional lo que dijo es que se pidiera el amparo directamente, es decir, no ejecutó esa sentencia. ¿Pero eso por qué? Y ya lo dijo Tomás y Valiente en el año 91, porque no hay un cauce procesal en España, en la legislación española, que diga claramente cómo se tienen que aplicar este tipo de sentencias. ¿Por qué? Porque vienen a través de un convenio, y no vienen a través de un convenio como otros, como otros acuerdos que tiene firmado el Estado español, ¿no? Sino que es un tribunal especial. ¿Qué es lo que ocurre? La mayoría de las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos son meramente declarativas. En este caso, al margen de poner una condena pecuniaria, que bueno, que son 30.000 euros que ya ha dicho la Fiscalía que se opone y ya veremos si se pagan o no, pero lo importante es la ejecución de la misma. Es decir, eso no está arreglado en ningún sitio. El hecho de que la Audiencia Nacional, por supuesto, es soberana, y yo en absoluto estoy diciendo que sea partidista, yo lo único que he dicho es que al ciudadano le ha sorprendido la celeridad, y es lógico que le haya sorprendido, sobre todo cuando el Tribunal Supremo, que es quien emitió esa sentencia, ha dicho que el día 12 de noviembre se reuniría a su sala, sobre todo no ya solo para ver esa sentencia, sino el resto de sentencias. ¿Por qué? Porque siempre una sentencia, digamos, se tiene que sopesar. Esa decisión se tomó en hora y media y evidentemente es criticable por los ciudadanos, no es criticable a ningún partido político. Ningún partido político es responsable de lo que hace la Audiencia Nacional, faltaría más, pero es verdad que eso ha sorprendido. Y entonces, volviendo al caso del año 91, donde Tomás y Valiente dijo que uno de los problemas que tenía ese convenio al cual estaba adherido España es que no había un trámite procesal claro para ejecutarlo. ¿Qué pasó en ese año 91? Que finalmente tuvo que ser el Constitucional el que reconociera el amparo de los asesinos de Bultó. Bultó era un empresario en que fue asesinado en el año 77, es decir, en la época, digamos, anterior a la Constitución, pero ya era una época democrática donde había habido unas elecciones, pero se aplicaba igualmente el Código Penal del año 73. Por motivos muy distintos, eran irregularidad de procesos, directamente se recurrió finalmente al Tribunal de Derechos Humanos y se le dio la razón. A la hora de ejecutarlo, que es lo que pasa ahora, la Audiencia Nacional, en vez de ejecutar directamente, por prudencia, cautelarmente no se quiso pronunciar y esperó a que se fueran a amparo a ver qué se decidía en el Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que ocurre? Yo también puedo estar de acuerdo con ello, es decir, puede ser, es una cuestión a valorar, que si esto se prolonga muchísimo más, al final, como realmente sabemos que la decisión que va a tomar el Constitucional en este sentido, todo apunta a que sería exactamente la misma que ha tomado el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, es decir, la opción es no prorrogarlo. Pero es tanta celeridad lo que yo entiendo que le puede haber preocupado a los ciudadanos, pero no es una celeridad, por supuesto, de la Audiencia Nacional motivada por ningún partido político. Es la primera de